Ya se encuentra nuestro invitado el día de hoy, el doctor Fernando Alpuche. Bienvenido, doctor. Le damos la bienvenida este 28 de enero del año 2022 a las 19:30 horas en nuestros trabajos de este H Colegio, que le da la bienvenida y nos sentimos muy honrados porque haya aceptado nuestra invitación el día de hoy. Pues muchas Sin gracias más, por la invitación. le cedemos el uso de la voz, doctor. Bueno, Para me limpié el cenicero porque yo soy muy fumador. Bueno. Entonces, el tema o la idea de esta breve charla que les voy a dar, no soy doctora, nada más estoy estudiando el doctorado, doctorante tal vez, maestro en derecho sí, pero bueno, esta breve e informar charla, estimados amigos, leoneses, quiero pensar todos, o de todo el país, no sé dónde se conecten, es platicar un poco sobre la defensa a imputados por delitos en materia de corrupción. Primero que nada, bueno, yo les voy a hablar de la forma como yo lo hago y les voy a compartir varias estrategias que yo he utilizado y que me han sido exitosas a lo largo de 30 años que tengo ya litigando, 31, 32 por ahí. Yo empecé a los 18 años a ser abogado penalista. Recuerden que antes no se requería cédula profesional para litigar, sino solamente ser persona de confianza, ¿no? Para ser defensor penal, de hecho. No sé si a alguno de ustedes le tocó, pero a mí sí. Mi primera defensa penal la hice en 1990, ya un ratito. Y el primer asunto que intervine en el nuevo sistema de justicia penal fue en Chihuahua en el año 2007, ya también un buen ratito, ¿verdad? Acá en Yucatán, cabe aclarar que empezamos con un código procesal propio del nuevo sistema de justicia penal en el año 2011 y adoptamos el Código Nacional en el 2015. O sea, hemos sido pioneros en el país junto con las entidades federativas. Creo que Nuevo León por ahí tenía un sistema mixto, ¿verdad? Me parece. Medio oral, medio escrito, algo así. Empezaron también en su momento. Bueno, no les voy a decir cómo defender, sino cómo lo hago yo, si era mi costumbre, ¿verdad? Consejos prácticos. Para empezar, oímos el término delitos en materia de corrupción. Es un término nuevo, lo acaban de inventar hace poco cuando se implantó este sistema nacional anticorrupción, ¿verdad? Que viene de los tratados internacionales, la Comisión Palermo y demás, y se le dio mucha relevancia, se crearon, ya vimos, salas de responsabilidades administrativas, inclusive, y fiscalías especializadas en combate a la corrupción, que son independientes de las fiscalías estatales. Pero los delitos a los que se metió dentro de este catálogo de delitos en materia de corrupción ya existían desde hace mucho tiempo, hace más de 30, 40 años, ya estaban ahí en los códigos, ¿verdad? Pero nadie les presta atención. Si ustedes analizan, ahorita vamos a hacer un breve análisis dogmático, porque es necesario para poder defender este tipo de delitos. Si ustedes analizan todos estos delitos, el peculado, la concusión, la coalición de funcionarios, no son más que fraudes, abusos de confianza, nada más que les ponen otro nombre. Antes, ustedes se fijan, y ha sido curioso, y tienen un poquito de tiempo litigando, los delitos, estos en materia de corrupción, como se les ha llamado, ahora es la moda llamarlos ahora, le han cambiado las denominaciones a los capítulos de los códigos penales para englobarlos ahí. Eran antes delitos de funcionarios públicos, algo así se les llamaba, ¿no? Casi siempre le ponían así el capítulo. Se va a dar cuenta de que las penas hace unos 10 años eran muy bajas. Por eso no los metían dentro de los delitos normales. O sea, inventaron conductas o tipos penales específicos para sancionar a funcionarios públicos. ¿Por qué? Para dar la apariencia en su momento de que se perseguía al funcionario corrupto. Estamos hablando de hace 30 años, imagínense, 40 años. Pero a ningún funcionario le gusta que le pisen la cola. A ninguno. Cuando yo empecé a litigar, no sé si algunos de ustedes, los veo a ustedes muy jovencitos por allá, pues había un único partido monolítico en el poder que era el PRI. Estamos hablando del 90, ¿verdad? Entonces, la idea era tener los delitos ahí, pero no sancionar a nadie. Muy raramente había persecuciones penales en contra de políticos por este tipo de delitos. Pero normalmente
eran simplemente persecuciones políticas. ¿Recuerdan ustedes aquel famoso caso de Jorge Díaz Serrano, que fue director de Pemex en la época de José López Portillo, que era su amigo? Jorge Díaz Serrano era un científico, un ingeniero brillante. Creo que ha sido el mejor director de Pemex en toda la historia. Pero pues, le tocó las malas cuando entra Miguel de la Madrid, ¿verdad? En el 86. No, miento, fue en el 82. Pues le tocó a él la renovación moral y pagó los platos rotos y se estuvo en la cárcel el señor un buen tiempo, ¿verdad? Creo que fue por peculado, me parece, en esa causa penal. Entonces, como ven, esto no es nuevo. Pero antes no se ejercían muy pocas acciones penales en contra de funcionarios públicos. Acá en Yucatán, por ejemplo, hubo un caso muy famoso. Ustedes habrán oído hablar de Víctor Severa Pacheco, que fue un famoso gobernador priista, que fue secretario de la Reforma Agraria, inclusive en la época de Carlos Salinas de Gortari. Aquí, pues como en todo estado había grupos políticos, siempre priistas todos, así era antes, cuando no había democracia. Bueno, ahorita dicen que tampoco hay, ¿verdad? Pero antes había menos. Entonces, cuando venían los cambios del grupo político en el poder, pues había una persecución en contra de funcionarios anteriores. Había una empresa, ustedes probablemente no la hayan conocido, que se llamó Cordemex, Cordeles de México. Era una paraestatal. Y se dedicaba, ustedes saben que Yucatán se ha distinguido siempre, ya no tanto, por la producción de NQM, ¿verdad? De esta planta, el oro verde que le decían acá, para hacer fibras. Una planta que se usa para extraer la fibra y hacer sogas, ¿verdad? Que se usan mucho en la industria alimentaria. Porque, pues, imagínense, en la industria tabacalera, pues no pueden tener fibras plásticas, porque se queda una en un cigarro, imagínense, pues se envenena a la persona, ¿no? Entonces usan estas fibras naturales, el cáñamo, la NQM. Entonces, Cordemex era una sacadera de lana. Y el director de Cordemex en turno se decía que era el segundo gobernador de Yucatán. Cuando cambia de gobierno, el general Graciliano Alpuche Pinzón, que no fue mi pariente, por cierto, en los 80s, derriban a este gobernador prácticamente, dando un golpe de Estado, solía pasar hace tiempo, y entra Víctor Severa, se desata una persecución penal en contra de los funcionarios de Cordemex, ¿no? Y se les acusa de concusión, peculado y demás. Estamos hablando de los 80. Muchos de ustedes no habían ni nacido. Yo era un niño como de 8 años. Bueno, entonces, como vemos, no es nuevo. Pero con se enmarca esto del Sistema Nacional Anticorrupción. Por ahí me parece hay un micrófono abierto. Fueran tan amables, silenciar, anfitrión. Bueno. Señor anfitrión, ¿sí podría silenciar micrófonos? Ah, gracias. Bueno, entonces, no es nuevo. ¿Qué pasó cuando nació este Sistema Nacional Anticorrupción? Se amplió un poco el espectro de los delitos. No se crearon nuevos. Bueno, algunos sí, vamos a ver, pero son como subespecies de los que ya existían, vamos a llamarles así, ¿verdad? Se aumentaron las penas porque ahora sí hay alternancia política. Entonces, los funcionarios el nuevo régimen va a tender a perseguir al anterior, ¿verdad? Ha pasado en muchos estados de la República y ha pasado a nivel federal. Ahí tenemos claros ejemplos, ¿verdad? De Rosario Robles y de Emilio Lozoya. Están ahorita vinculados a proceso y en prisión preventiva justificada los dos por delitos de corrupción o en materia de corrupción. No me acuerdo ahorita por cuál está procesado cada quien, ¿no? Pero es por delitos en materia de corrupción. Bueno, entonces, punto muy importante antes de que tengo rápidamente a ver someramente los delitos que hay. Nos vamos a basar en el Código Penal Federal. Es muy importante seguir, en mi experiencia, cuando vayan a defender a alguien acusado de delitos en materia de corrupción, ya no necesariamente va a ser un exfuncionario, puede ser un particular, vamos a verlo ahora. Esa fue una de las novedades que se introdujeron ahora. Los particulares también pueden ser imputados por delitos en materia de corrupción, son sujetos activos. Otra cosa, si tienen alguna pregunta, duda o comentario, levanten la manita y de una vez lo vamos resolviendo. A mí me gusta ser dinámico y que haya flujo entre ustedes y un servidor. Bueno, punto muy importante. Las carpetas de investigación normalmente son gigantescas, enormes. Acabo de defender a un expresidente municipal, obtuve la no vinculación a proceso por peculado,
de un municipio muy pequeño de aquí de Yucatán, que se llama Suquilá. Y la carpeta de investigación, créanme amigos, era de aproximadamente 2,000 fojas. Increíble. ¿Por qué? Porque en muchos de estos casos, en algunos de estos delitos, se refieren a disposiciones indebidas de cuenta pública. Y es una pesadilla esta cuestión de la cuenta pública. En algunos estados, no sé en todos, existe o existía el requisito de procedibilidad para que se pudiera proceder, valga la redundancia, en contra del funcionario público. ¿Cuál era este? No sé si en sus estados todavía está. En Yucatán ya lo quitaron. A nivel federal me parece que no está. Que es que lo que era la Contaduría Mayor de Hacienda, ahora denominada Auditoría Superior del Estado, requiere emitir un dictamen sobre la cuenta pública. Esto ya no sucede. Recuerden, es muy importante que recuerden que el supremo auditor de los recursos públicos es el poder legislativo. Entonces, en los poderes legislativos, tanto el federal como los estatales, los gobiernos de los estados, se auxilian de esta dependencia técnica que es la auditoría superior, estatal o federal, que depende del Congreso. Ellos no determinan nada, quien lo determina es el Congreso. Al final, quien aprueba en una sesión plenaria la cuenta pública de las entidades que supervisa, que son, pues, desde luego, los gobiernos estatales, sus secretarías de Estado, sus institutos, sus organismos desconcentrados, inclusive, por ejemplo, a veces las universidades públicas, acá en Yucatán, el Congreso de la Unión, perdón, el Congreso de Yucatán, audita a la Universidad de Yucatán, la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces, la Auditoría Superior del Estado hace un análisis año con año de cómo se gastó el dinero. Recuerden ustedes también que todos los fines de año, como a mediados de septiembre, principios de septiembre, comienza la labor presupuestaria. Prácticamente en todas las, de hecho en todos los estados, los ayuntamientos inclusive, hay entidades encargadas de formular los presupuestos. Es decir, en este presupuesto va a venir cuánto es lo que espera percibir en el año esta entidad, ¿verdad? Hay municipios muy pequeños. Aquí en Yucatán tenemos 106 municipios, ¿verdad? Y salvo Mérida, Valladolid, Progreso, quizá Tizimín, pues todos son municipios chiquititos, que son de pocos habitantes, ¿no? Entonces, realmente su presupuesto anual es a veces de 5 millones, se lo gastan haciendo una calle, prácticamente. Y para su gasto corriente, es decir, su nómina, quizás sus lápices, sus papeles, cuando mucho. No tienen ingresos propios. Los municipios pequeños tienen muy pocos ingresos propios. ¿Cuánto más puede obtener un ayuntamiento, por ejemplo, por concesionar un puesto en el mercado municipal? Pues muy poco, ¿verdad? ¿Cuánto más puede obtener un municipio rural por el pago de predial? Muy poquito. Pero, por ejemplo, están los municipios grandes, las capitales de los estados, pues normalmente son municipios de alta recaudación. Entonces, la entidad pública hace su presupuesto, ¿sí?, poniendo ahí, lo digo de la manera y los términos más sencillos, no son cosas muy complejas. Podríamos tener webinars de semanas con respecto de esto. Formula o prepara su presupuesto, qué es lo que va a gastar, lo que espera obtener. ¿De dónde lo va a obtener? Bueno, primero de los ingresos propios. Segundo, de las participaciones estatales. Y tercero, de las participaciones federales. ¿Se acuerdan ustedes de los ramos 28 y 33? Habrán oído algo de esto. Entonces, ¿qué son estos? Las participaciones es lo que se recauda de los contribuyentes vía otros impuestos. Luego la federación lo reparte a los municipios a través de los estados. Y así les llega dinero para gastar. Dependiendo de qué tan grande sea tu municipio, va a ser lo que te va a llegar, ¿verdad? Bueno, entonces, en algunos delitos, por ejemplo, tienen que ver con cuenta pública, el dinero ya viene, pues, para todo esto el dinero ya viene etiquetado. Cuando alguien dice, es que el alcalde fulano de tal robó, bueno, ¿qué se habrá robado? Porque el presupuesto está destinado para determinados fines. Si tú te lo robas, va a ser muy evidente que no se gastó en eso. Al final va a venir una labor de auditoría y de comprobación por parte de la Auditoría Superior y se va a detectar que lo gastaste en otra cosa o que te lo robaste. Ya, es muy difícil robarse el dinero, ¿no? Muy difícil.
Vean ustedes la complejidad, por ejemplo, de la trama de Lozoya y de la trama de Rosario Robles. Qué complejo fue, ¿no? Cómo le hicieron para desviar dinero, y luego que se le dieron dinero a los diputados, y luego que se le dieron dinero a Ricardo Anaya, que así son ahora este tipo de delitos, son complicados. Pero bueno, entonces, es necesario conocer también los términos, las leyes de egresos, las leyes de ingresos de los estados y también las leyes de gobierno de los municipios, si es que ustedes lo tienen, las leyes orgánicas de los municipios, se llaman algunos otros, las leyes orgánicas de la administración pública, para que sepamos cuáles son exactamente las facultades y atribuciones de estos funcionarios a los que vamos a defender. Esa es la primera recomendación. Estar muy al tanto de la legislación administrativa. Van junto con pegado, necesariamente. La administración pública es gigantesca y abarca la administración pública propiamente, ¿verdad? El gobierno del Estado, sus secretarías, sus institutos, sus dependencias, a organismos desconcentrados o descentralizados, como por ejemplo los organismos de agua potable cuando son públicos. A veces los concesionan, ¿verdad? Los que regulan el transporte público, les repito, las universidades. Por ejemplo, acaba de haber un asunto ahorita en Oaxaca, muy sonado, en que vincularon a proceso al rector de la UACO, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, pero ahí fue por una especie de delito fiscal, es decir, que no recaudó, debió haber él pagado un impuesto parecido al impuesto sobre nóminas. Ahí, bueno, podría caer ya en una especie de delito fiscal, pero vean ustedes, cuando fue auditada esta universidad, resultó que no había pagado estos impuestos, una omisión, ¿no? Impuesto estatal, por cierto. Entonces, a veces los tipos penales de funcionarios se confunden. A veces, sobre todo en materia federal, se traslapan con otros tipos penales. Hay una colisión de normas. Por ejemplo, ahorita lo vamos a ver. Hay delitos en que pudiera ser la conducta del funcionario público, también podría estar penalizada por los delitos de la ley de amparo, por ejemplo, porque esa conducta podría equivaler a rendir un informe previo justificado falso. Entonces, puede ser que en materia penal la ley especial deroga la ley general. En este caso, pues la ley de amparo sería preferente al Código Penal Federal, en mi opinión, ¿no? Entonces, tenemos que conocer eso también y los tipos penales a detalle. La cuestión administrativa. Otra, ser muy cuidadosos en saber diferenciar la basura que hay en la carpeta de investigación de donde están realmente los datos duros que nos van a ayudar a defender. En este asunto, acabo de ver de este presidente municipal que fue acusado por peculado. Rápidamente les cuento en qué consistió. Bueno, pero déjenme terminar la idea nada más de las contadurías. En ocasiones y en sus estados, que no sé de qué estado sea, se requiere que la Auditoría Superior del Estado emita un dictamen con respecto a la conducta del funcionario. En muchos códigos ya se quitó, en algunos quizá permanezca, pues no conozco todos los códigos penales del país. En materia federal, estoy seguro que ya no está, y acá en Yucatán ya no está. Bueno, entonces, pero lógicamente, pues la Auditoría Superior del Estado no es el Ministerio Público, no es la Fiscalía Especializada, solamente emite una opinión técnica, nada más. Al final, pues el Congreso aprobará y los diputados aprobarán las cuentas, ¿no? En su caso. ¿No? ¿En qué consistió ese peculado? Se los cuento rápido. Derivado de una auditoría, de las auditorías anuales que le hace la Auditoría Superior del Estado a todos los municipios, detectan por ahí que él utilizó 50 o 60 mil pesos, no me acuerdo exactamente la cantidad, creo que son 67 mil pesos, para pagar unas cirugías ópticas, oculares, oftálmicas, que se le hicieron a sus hijos, a sus 2 o 3 hijos. Entonces, el contador mayor de Hacienda, la costumbre, no le debo llamarlo 20 años así, ahora le cambian el auditor superior del Estado, dice, esta es una conducta indebida, de acuerdo a la ley orgánica de los municipios. Pero a ver, ¿es delito? Ahí vino el debate en la audiencia. Bueno, él denuncia al presidente municipal ante el Ministerio Público y lo acusa de peculado, porque él dice que el presidente municipal desvió los recursos públicos para utilizarlos para las operaciones de sus hijos. Bueno, pero al final esto era peculado. ¿Cuál fue mi defensa?
Y yo decía, no especulaba. ¿Por qué? Si bien es cierto que son sus hijos, y eso puede ser moralmente reprobable quizás, éticamente reprobable, lo cierto es que todos los ayuntamientos, todos, tienen gasto social. Y hay una partida especial en el presupuesto de egresos de la Federación para gasto social, que es el ramo 28. En el ramo 28 viene una subpartida para pagar apoyos sociales. ¿Qué es el apoyo social? A la persona necesita, y los municipios lo van a ver, ¿verdad? Todo el tiempo. Van, sobre todo en el interior de la República, van a pedirle dinero al alcalde. Eso es todo. Oye, alcalde, dame para mi medicina. Alcalde, dame para mi luz. Alcalde, quiero una silla de ruedas. Alcalde, quiero esto, quiero lo otro. Bueno, hay una partida especializada para eso. Y está contenida dentro del ramo 28 de participaciones federales. Es perfectamente lícito. Y, bueno, lo ideal siempre cuando se trata de gasto público, lo ideal, bueno, pues es lo indispensable. Tiene que existir una programación del gasto. Pero en los municipios pequeños de 1,000 habitantes, por Dios, no esperemos eso. Con trabajo saben leer y escribir a veces los integrantes del cabildo. Entonces, la gente está acostumbrada, usos y costumbres, a ir a pedirle dinero al alcalde. Y bueno, yo decía en esta audiencia, por el hecho de que sean sus hijos, eso los hace menos ciudadanos del municipio. Eso no es delito. ¿Sí? ¿Qué hizo en ese momento? Quizá fue una temeridad de su parte, ¿verdad? Estar gastando dinero del ayuntamiento para pagar las operaciones de los hijos, pero le voy a pagar de su bolsa. Pero muchos así lo hacen. No necesariamente quiere decir que sea delito. Ahorita lo vamos a ver cuando veamos el peculado. Sí fue una conducta reprobable, no era delito. La esposa de él le dirigió una carta, un escrito, al cabildo. El cabildo, pues es el ayuntamiento en pleno, quien toma las decisiones del municipio, ¿verdad? Y dependiendo, pues, del número de electores, habrá el número de regidores. Perdón. Este es un municipio muy pequeño, de 5 regidores nada más, el presidente municipal, el síndico y 3 más, y ya. ¿Ah? Entonces, la esposa le pidió al cabildo que le diera ese dinero para las operaciones de sus hijos. Y los regidores todos estuvieron de acuerdo y votaron todos a favor en una sesión de cabildo, se levantó el acta y le autorizaron el gasto. Tan sencillo. Entonces, ¿cuál fue mi defensa acá? Ustedes siempre tengan un amplio abanico de posibilidades cuando vayan a defender. En este caso, para mí, aquí se daba un sobreseimiento por inocencia. ¿Por qué? Porque el cabildo aprobó el gasto. Y el cabildo lo puede hacer, sí, de acuerdo a la ley de gobierno de los municipios de Yucatán, quien maneja, a final de cuentas, la hacienda pública es el cabildo. Y si el cabildo lo aprobó en pleno, pues ya no fue el presidente municipal quien dispuso del dinero o lo desvió, en el remoto caso que hubiese habido algún desvío. El máximo órgano de gobierno del municipio aprobó el gasto, ¿sí? Y además el gasto se tomó de una cuenta que sí era de gasto social, o sea, sí se podía hacer, y lo hicieron, tan simple. Entonces, pero también había otro tema. En Yucatán el peculado, no recuerdo ahorita el artículo, tiene 2 fracciones. Una, que es arriba, sanciona el desvío de recursos públicos, tiene varios supuestos en el peculado, sanciona el desvío de recursos públicos. En la fracción primera, cuando el monto es indeterminado, la pena da perfecto la media aritmética menos de 5 años, pero la segunda ya no. Entonces, ellos estaban, el monto que ellos decían del peculado era de, repito, 67,000 pesos. Se pasaba y la media aritmética, la pena me parece es de 2 a 12 años. Está bastante alta, ¿no? Dice, la media es de 12 más 2, 14, 7 la media. Pues está alto. Tiene mucho de dónde jugar el juego, ¿no? Y eso me cerraba la vía a una salida alterna, que era la suspensión condicional del proceso. Entonces, yo le planteé al juez 3 opciones. 1, dame sobreseimiento, dame no vinculación, o de pérdida ya reclasifícamelo. Como quiera, yo ganaba. ¿Sí? Porque si lo reclasificaba con monto indeterminado, ¿cuál reparación del daño iba a pagar? 0 pesos. Tan sencillo. La pedía por 6 meses. El señor tiene arraigo, nunca se ha ido a ningún lado, es un empresario conocido en su municipio. Yo ganaba. Bueno, la juez se decantó por darme la no vinculación al proceso.
por todas las inexactitudes que tenía en la carpeta. Ojo, tampoco es para que nos confiemos, ¿eh? Pero las fiscalías especializadas en combate a la corrupción no saben investigar, andan dando palos de cielo. Por ejemplo, en esta carpeta de investigación de este presidente municipal, expresidente municipal, que entrevistaron casi hasta los barrenderos del Palacio Municipal, entrevistaron a las cajeras del hospital en donde se hizo la operación de sus hijos, entrevistaron a 3 auditorios. Otra defensa interesante, vean. Yo no sé si la Fiscalía Anticorrupción Yucateca lo sabía, a lo mejor no. Como les repito, que cada año se hace un ejercicio de auditoría en todos los estados y la contaduría, la Auditoría Superior del Estado analiza la cuenta pública. ¿A quién? ¿De quién? Pues a través de sus auditores. Se sientan a analizar documento por documento, cruzan pólizas de cheques, facturas, etcétera, etcétera, para ver si se aplicó correctamente el gasto, no hay faltantes, no se desviaron recursos y demás. Cuando declaran en la carpeta de investigación, llaman a declarar, a entrevistar a 3 integrantes de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán. Y ellos dicen que habían detectado un desvío, ese desvío en particular, de 67,000 pesos. Pero ¿qué creen ustedes? En el reporte de auditoría que emite la Auditoría Superior del Estado correspondiente a los ejercicios 2019-2020, le querían meter cosas de 2021, pero caray, ni siquiera había empezado ese ejercicio de auditoría, porque empieza el primer día hábil de cada año. Bueno, entonces yo me puse de curioso a hacer mi labor de investigación. La carpeta la agarré ya muy avanzada, pero llegué a tiempo para nombrarme a la inicial. Me voy a checar los reportes, los dictámenes propiamente, los dictámenes que emitió la Auditoría Superior del Estado de Yucatán de los años 2019 y 2020. ¿Y qué creen? Que ahí no había ningún faltante, 0 pesos. ¿Sí? ¿Y qué creen? Que los auditores que elaboraron esos dictámenes eran los mismos que habían declarado en la carpeta de investigación. Entonces, ¿cómo me dice el Ministerio Público que hay un desvío si la auditoría ya me dijo que no, en su dictamen público? Ese dictamen forma parte de la información que, de acuerdo a las leyes de transparencia, todas las auditorías superiores tienen que tener en su sitio de internet. ¿Sí? Y además, esa información, hay tesis por ahí, búsquenla, muy interesantes que dicen que la información que se encuentra en los sitios de internet de las entidades públicas, está en el dominio público, no tiene por qué ponerse en duda, es fidedigna, ¿sí? Y aparte es un hecho notorio. Entonces, ni siquiera tenemos que constituirlo como dato de prueba, vamos, es un hecho notorio. Y yo lo invoqué en la audiencia y la juez me dio la razón. Como los auditores que declaran en la carpeta de investigación dicen, por un lado, que hubo un faltante, y en el dictamen formal emitido por la Auditoría Superior del Estado, no hay ningún faltante. ¿Qué pasó ahí? Yo no sé si el Ministerio Público lo sabía, quizá no. Y si lo sabía, pues qué grave, ¿no? Porque deliberadamente ejerció acción penal en contra de esta persona. Bueno, el resultado fue una no vinculación, para no hacerles largo el cuento. Bueno, hasta este momento, ¿alguien tiene una pregunta, duda o comentario? Les escucho, por favor. No, licenciado, ninguna. Todo muy bien ligero, bien entendible, licenciado. Bueno. Y muy interesante, maestro. Muy interesante. Aquí estoy. El auto de no vinculación a proceso es porque no se cumplió con la fracción 4 del 316, que estaba impedida porque ahí se acreditaba que la conducta no existía. La conducta era inexistente, sí. Correcto. Realmente fue más bien porque no había datos de prueba suficientes. De hecho, había una total falta de datos de prueba. Sí, pero también hay una ausencia de conducta por la declaración de los contadores, de los auditores. Sin embargo, la juez no dijo eso. Dijo otra razón. Y luego ya les comparto la audiencia. He pensado en compartirla porque es información pública. Y todos los que estábamos ahí eran funcionarios públicos. Y mi defendido no tiene pues realmente mayor objeción en darla a conocer. Lo voy a pensar en los próximos días.
En realidad, la no vinculación a proceso, la juez dijo, fue porque no hubo datos realmente de que existieran, de que los hechos hubieran ocurrido. Realmente no. Y aparte, estaban válidas. Por esa razón yo pedí el sobreseimiento, porque los hechos no constituían delito, porque el cabildo aprobó el destino de ese dinero a pagar el gasto de las operaciones de los hijos del exalcalde, del entonces alcalde. Si el cabildo es quien puede disponer, pues haya tipicidad total. No hay nada, no hay delito, vamos. Y fíjense ustedes, recuerden que a las personas morales públicas no se les puede formular reputación. No había manera de perseguir la conducta. Pues la fiscalía quiso subir la carpeta, por razones políticas supongo, pero bueno, ahí quedó la no vinculación a proceso. ¿Algo más? Bueno. Licenciado, perdón. Diga. Comentaba del ramo 28 y comentaba de otro ramo. ¿Sí nos podía, por favor, ilustrar con esa situación? Mire, ¿quién determina los ramos del presupuesto? Hay uno, lean ustedes la ley de contabilidad gubernamental. Por acá tengo el material. Ahorita se los digo con más detalle. Un segundo. A ver si les comparto esto. Hay un organismo técnico que se llama la COMAC y ellos han emitido o emiten diversas regulaciones con respecto a los rubros del presupuesto. El ramo 28 se refiere a gastos varios de los ayuntamientos. El 33 normalmente es para obra pública. Para eso sirve, nada más. Entonces, si tú con dinero para la obra pública compras vehículos, pues estás incurriendo en un peculado, ¿no? Porque hay un desvío de recursos. O sea, desviaste de esta partida, el dinero estaba etiquetado para gastar acá y lo metiste aquí. Eso ya es peculado. No fue el caso. A ver, permítame un segundo rápido. Porque sí preparen en su momento. A ver. Aquí está. Mira, les voy a mostrar, antes de entrar a eso, quiero mostrarles algo que hice. Una herramienta que utilicé. Como les digo, esta carpeta de investigación pesaba 1 tonelada, 2,000 fojas. Entonces yo me di a la tarea de localizar cada entrevista de cada testigo que declaró en la carpeta y hacer un resumen. Hasta físicamente durante la audiencia iba a ser muy complicado. A ver, déjenme ver cómo se comparte la pantalla. Si quiere le voy guiando desde aquí. En la parte central hay un cuadrito con una flecha hacia arriba. A un lado del micrófono, al lado derecho del micrófono. Es que me está pidiendo permisos. Que les repito que no, yo nunca había utilizado Teams para una videoconferencia. No tiene permiso. Y me está pidiendo que yo le dé permiso para compartirla, para grabar la pantalla. Maestro. Sí. Y para efectos de aportar el dato de prueba de la sesión de cabildo donde aprobaron, porque totalmente eso fue lo que sobresalió en la audiencia, ¿no? La ausencia de conducta cuando es cabildo quien autorizó esa disposición. Ya estaba ahí. El dato de prueba. Estaba en la carpeta. Fue de las primeras cosas ¿Estaba en la carpeta? Sí, estaba en la carpeta, pero aparentemente nadie lo vio. ¿Cómo le quisieron dar la vuelta? Dijeron, no, es que aunque el cabildo lo haya aprobado, no era legal. ¿Cómo no va a ser legal? Por favor, si lo puede hacer. El cabildo es al final quien dispone del dinero. Me está pidiendo que yo abra y cierre Teams para que pueda dar el permiso. No lo voy a hacer porque realmente no, para que continuemos, ¿no? Ya en otra ocasión. Disculpen la imprevisión de mi parte,
Por eso me va a impedir compartir pantalla. Bueno, vamos a hablar rápidamente de los tipos penales en particular, de los delitos en materia de corrupción. Como les decía hace un momento, voy a basarme en el Código Penal Federal, que tiene el catálogo más amplio de estos delitos en materia de corrupción. Vamos a tratar de explicarlos un poquito para saber. A ver, creo que se me está permitiendo compartir. A ver. ¿Se ve? Sí, ya lo está compartiendo, ya está compartida. Okay, bueno, vamos a ver. Entonces, el que encabeza esta lista de delitos, quitar las penas, porque no vamos a entrar a la cuestión de las penas, ¿verdad? Vamos a hablar más que nada sobre los tipos penales y sus elementos. Estos son delitos muy complejos, tienen elementos subjetivos, normativos, de muchos tipos. Vean, por ejemplo, ¿quién comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público? Dice, el servidor público, ¿qué? Vean, aquí el legislador nos cierra el universo de posibles imputados. Dice, el servidor público. Este no es un delito en materia de corrupción que se pueda, perdón, imputar a particulares. Entonces, el primero, pues es uno muy obvio, que ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión sin haber tomado posición legítima o sin satisfacer todos los requisitos legales. Vamos a ver que es un tipo más bien raro. Vamos a pensar, por ejemplo, no sé, en un delegado de la Fiscalía General de la República, que está a punto de rendir protesta como delegado, pero no la haya tomado y firme un no ejercicio de la acción penal. Una consulta, autoriza una consulta de no ejercicio de la acción penal. Estaría incurriendo en este delito. Muy pocas veces lo vamos a ver. Otra, lo contrario, al que continúe una vez acabado su encargo o comisión, continúe ejerciendo las funciones del mismo, ¿sí? O cuando se le ha revocado su nombramiento, se le ha suspendido o destituido. A veces pasa, por ejemplo, que las contralorías o las fiscalías, las unidades de asuntos internos y demás, piden la suspensión de las funciones. Por ejemplo, la FGR, cuando va a sancionar a un funcionario de ellos, lo está investigando, ellos tienen una fiscalía de asuntos internos, normalmente lo suspenden, sea un delegado, un coordinador regional, lo que sea, lo suspenden. Pues ya no podría seguir ejercitando las funciones, y si está suspendido, sujeto a investigación y las ejerce, pues incurre en este delito, ¿verdad? Entonces, en este otro, cuando algún funcionario, por ese carácter de funcionario, cargo, comisión que tiene, ¿verdad? Tenga conocimiento de que puede resultar gravemente afectado el patrimonio o los intereses de una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal centralizada, organismos descentralizados. Recuerden, Administración Pública Federal centralizada, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ahí nos dice cuáles son. Normalmente son todas las secretarías de Estado, ¿verdad? Organismos descentralizados. Por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua es un organismo descentralizado, por ejemplo. Una empresa de participación estatal mayoritaria, Pemex, el ejemplo más claro, ¿verdad? Asociaciones y sociedades asimiladas a estas y fideicomisos públicos, que bueno, ahorita vemos que los están extinguiendo prácticamente todos. Empresas productivas del Estado, acuérdense, se acaba de, hace unos años, tomó esa denominación, la Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado. Órganos constitucionales autónomos, un ejemplo, por ejemplo, un órgano constitucional autónomo sería el INE, el Instituto Nacional Electoral, es un órgano constitucional autónomo. El Congreso de la Unión, sus dos cámaras, o del Poder Judicial, y que por cualquier acto u omisión, que sepa que se puede perjudicar de los intereses de esta dependencia y no informe por escrito al superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades. Es decir, el servidor público que se entera de que algo puede pasar que afecte gravemente a estas entidades y no lo reporta a su superior o lo evite, pues está incurriendo lógicamente en ejercicio indebido de servicio público. Otra, que por sí mismo este funcionario sustraiga, destruya, oculte, utilice o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentra bajo su custodia, a la cual tenga acceso o de la que tenga conocimiento por virtud de su empleo, cargo o comisión. Pensemos, por ejemplo, un suceso, un supuesto, pues casi no pasa en este país, del fiscal que filtra que hay una orden de aprehensión en contra de tu cliente.
pues está incurriendo en uso indebido de servicio público, ¿verdad? Es una información privilegiada que el servidor público tiene acceso y la difunde. Estaría incurriendo en este delito también. Otra, fíjense, acá hay una colisión de tipos penales, lo que les decía hace un momento. Dice que por sí o por interpósita persona, cuando legalmente les sean requeridos, rinda informes en los que manifieste hechos o circunstancias falsos o niegue la verdad en todo o en parte sobre los mismos. Entonces, ¿podría haber una doble penalidad? Yo creo que no. La ley, acuérdense que en materia penal, la ley especial deroga la ley general. Vamos a pensar que se trate este informe de un informe previo o justificado en un juicio de amparo indirecto. Y este funcionario le mienta al juez de distrito. ¿Qué delito se actualizaría? Bueno, la ley de amparo tiene un capítulo de delitos cuyo bien jurídico tutelado pues, es la correcta marcha del juicio de amparo. Entonces, aquí tendría que aplicarse el delito de ley de amparo, no esta. Esto se refiere a cualquier otro tipo de informe, pero no a los de amparo, porque tienen su propio tipo penal. Bueno, otra. Cuando tenían obligación por razones de su empleo, cargo o comisión de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumplan su deber y en cualquier forma se propicie daño a las personas, lugares, instalaciones, objetos o pérdidas o sustracción de objetos bajo su cuidado. Esta fracción vemos que va dirigida más que nada en mi concepto a instituciones de seguridad, que son las que normalmente pues resguardan a las personas, custodian personas y lugares. Parece que hay una custodia federal dentro de la Guardia Nacional. Pues va dirigido más bien a corporaciones policíacas, que en materia federal podría ser pues, la Guardia Nacional, puede ser el Ejército, la Marina Armada de México, ¿verdad? Que son las que normalmente custodian personas, lugares, instalaciones u objetos. Si se causa un daño y no custodian debidamente o propician ese daño, pues incurren en ejercicio ilícito de servicio público. Sobre este tipo penal, 214. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Nada. Todo bien, maestro. Ok. O sea, vean qué complejos son los tipos penales de funcionarios públicos. ¿Cuántos verbos rectores tienen? ¿Cuántos sujetos activos? ¿Cuántos sujetos pasivos? ¿Cuáles son los bienes jurídicos tutelados? Vean todo esto, o sea, qué complejo es, ¿no? Todo esto nos tenemos que sentar a analizar cuando vamos a defender a un funcionario público que está acusado, está imputado o ya fue acusado de un delito de estos en materia de corrupción. Antes, como les digo, se denominaban delitos cometidos por funcionarios públicos, ¿no? Muy brevemente, a mí me gustan mucho los análisis dogmáticos de Eduardo López Betancourt, aunque muchos me han dicho, no, que ya está desfasado, no, que mejor usa Camilo Constantino, que no sé qué. A mí me gusta López Betancourt y me ha funcionado. Entonces, en su obra de los delitos en particular, que es de varios tomos, él nos da muchas definiciones, nos da muchas guías sobre cada delito. Este estudio dogmático nos puede ser muy útil para defender, no necesariamente en una audiencia inicial o en un juicio, inclusive para una salida alterna. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, el ejercicio indebido de servicio público es un delito de carácter formal. No se requiere una materialización de un daño, es de carácter formal. Es un delito doloso, no puede ser culposo, lógicamente, porque requiere una acción o una omisión de la gente en todos los supuestos, fíjense. Entonces, además requiere, el sujeto tiene que ser un sujeto especial, un sujeto calificado, tiene que ser un funcionario público, forzosamente. ¿No? Vamos a pasar a otro rápidamente. Aquí está el abuso de autoridad. Sí. Oiga, pero básicamente todos los delitos en materia de corrupción, pues la sociedad es la víctima, se podría decir. No habría entonces bajo ninguna circunstancia reparación del daño. Vamos a eso.
es que a veces en dado caso sí hay delitos, existiera la sí hay delitos en materia de corrupción que conllevan daño patrimonial. O sea, no todos. Hay por ejemplo, el peculado. ¿Qué es lo que cuida, lo que protege? La hacienda pública. Perdón, hacienda pública es un pleonasmo. Es decir, la hacienda, ya sea municipal, estatal o federal, según sea el caso. Si tú tomas dinero de una partida y lo pasas a otra, la cantidad que desviaste es la reparación del daño. Tú causaste un daño porque distrajiste el dinero de este objeto para esto. Hay casos en que no necesariamente puede tratarse de dinero. Por ejemplo, ahorita lo vamos a ver en el peculado, pero por ejemplo, vamos a pensar, mi cliente que les acabo de hablar es un empresario constructor. Vamos a pensar que él utilizara un vehículo del ayuntamiento, una camioneta pick-up, para llevar materiales a sus obras. Entonces, distrajo, no necesariamente implica distraer recursos, también se distraen bienes de sujeto. Entonces, él hubiese cometido peculado. ¿Y cuál es el monto de la reparación del daño en este caso? Bueno, pues ahí sería de monto no especificado. ¿Por qué? Porque cuánto cuesta o conlleva el uso de un vehículo, ¿verdad? Va a ser difícil de precisar. Hay delitos, sobre los delitos de peligro, que no conllevan reparación del daño. Y una vez quiero ampliar este comentario porque me parece muy interesante su planteamiento. Miren, el año pasado, mediados del año pasado, me buscaron para defender a un expresidente municipal de un municipio costero, se llama Progreso, el municipio costero más grande de Yucatán, porque acusaron a él, bueno, iban a imputarle a él y a todo su cabildo del delito de cohecho. ¿Qué es el cohecho? Ya lo vamos a ver también, pero para que lo entendamos fácil, es la mordida, ¿sí? Es que el funcionario público, entre otros supuestos, reciba una cantidad de dinero o algún bien, algún obsequio, no lo sé, por hacer algo que no está en sus funciones o por dejar de hacer algo que está en sus funciones. Es decir, cuando tú vienes ya medio jarra, a las 2 de la mañana, que los abogados casi no nos pasan, y te para un policía, a ver, orilla a la orilla, y resulta que tú estás de trago, estás de copas, ¿no? Y tú le dices, oye, jefe, no sea malo, mire, pues lo dejo a su criterio. Y tú sacas el billetito de 500. Eso es un cohecho, porque el policía, al verte a ti alcoholizado, no se requiere realmente ni siquiera un alcohol, bueno, en algunas ocasiones un alcoholímetro, pero vamos a suponer, ¿sabes qué? Voy a llamar al alcoholímetro, para que te miren, no, jefe, no lo llame, por favor, mire que estoy yendo a mi casa, que estoy muy cansado, que fue una noche. Bueno, ok, pero lo dejo a su criterio, da sus 500 pesos. Estás cometiendo cohecho. El cohecho es la mordida, así de sencillo, así de fácil, así de simple, ¿verdad? Bueno, eso es un cohecho. En este caso, a estos servidores públicos les estaban imputando, ahora, el cohecho es un delito, no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay una jurisprudencia, una contradicción de tesis al respecto. El cohecho es un delito de resultado formal, no material. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? Lo que usted decía atinadamente, la correcta marcha de la administración pública, que no le estén dando lana a los funcionarios para que no hagan su chamba o para que hagan otras cosas. En este caso, se le imputaba a estos regidores, a todo este cabildo de hecho, haber recibido una mordida de una empresa con la que celebraron un contrato de iluminación pública. No sé si pasa en sus municipios, pero acá en Yucatán se da mucho, o ya se dio mucho. Los ayuntamientos, hay empresas que se dedican a esto. Llega la empresa y le dice al ayuntamiento, ¿cuánto gastas en iluminación pública, en alumbrado público? El municipio tiene que pagar a la Comisión Federal de Electricidad esa electricidad, ¿verdad? Para prestar ese servicio de alumbrado público. ¿Cuánto estás gastando en alumbrado público, en electricidad? ¿Y cuánto estás gastando en focos? Te voy a hacer un estudio, voy a hacer un estudio. Le dice, mira, tú gastas, ya lo calculé, al mes estás gastando, no sé, 1 millón de pesos en alumbrado público. Entre luminarias, mantenimiento de luminarias,
y el personal al que le pagas, y vehículos y grúas para subirse al poste a cambiar el foco, los focos y demás, gastas 1 millón de pesos. Yo te voy a ahorrar, aquí está el estudio que lo demuestra, te voy a ahorrar 500,000 pesos. Lo que no pagues, lo que te ahorre, me lo das a mí, ¿sí? Y tú ya no tienes que hacer nada. Yo me encargo, te digo, salvo pagar la luz, ¿verdad? Yo me voy a encargar de todo, porque vas a tener un ahorro de luz. Mira, con este ahorro te vas a ahorrar, no sé, de esos 500, ese millón de pesos que pagabas, te vas a ahorrar 500,000 pesos. Dámelos a mí, ¿sí? Y yo me encargo de todo. Tú ni las manos vas a meter. Yo te cambio los focos, yo te pongo al personal, yo te encargo de todo. Muchos firman, ¿sí? Pues le conviene a los municipios de alguna manera. Les da pues luminarias de LED, más tecnología, etcétera, etcétera. Bueno, y se desocupan, o más bien se desajenan de alguna manera de ese servicio público para poder concentrarse en otros servicios públicos, a lo mejor más urgentes. Bueno, el alumbrado público es muy urgente, ¿verdad? Si no, las calles oscuras se prestan a comisión de delitos, accidentes. Bueno, el caso es que a estos regidores los imputan, o les imputan haber recibido 110,000 pesos de esta empresa para otorgarles el contrato de iluminación pública, de alumbrado público. ¿Y qué creen? Como en los memes, ¿no? Había video. Hay un video que circuló por redes sociales en que están todos estos regidores en plena sala de cabildos, les llevan los sobres con la lana en efectivo, es más, en billetes de 500, para todo esto, hasta en alta definición, hasta las caritas de Diego Rivera en los billetes de 500 podías ver. Y ahí los ves como el loro que ve bizcocho, contando su dinero en los regidores. Circuló el video y lógicamente la investigación. Los llaman para formularles imputación, los vinculan a proceso. En ese momento yo no los defendía. Luego me llaman 3 de ellos para defenderlos. Oye, ¿qué hacemos? Ya nos vincularon. Y, muy sencillo. A ver, ¿qué pasó? No, pues vincularon por esto. Mira, ahorita ya no puedo hacer nada con respecto a la vinculación. Pero ¿para qué llevas este proceso? Ojo, el cohecho en este tiempo en Yucatán, su media aritmética no pasaba de 5 años, en la fecha en que sucedieron los hechos, que fue creo que en diciembre de 2016. No pasaba de 5 años. Oye, pues vamos a buscar una suspensión condicional del proceso. ¿Para qué lo sigues litigando y para qué te vas a juicio? De una vez. Entonces, me nombraron defensor y le solicité al juez de control una audiencia para solicitarle a su vez la suspensión condicional del proceso. Y cuando voy a checar la carpeta administrativa, así le llamamos acá, pues donde están las actuaciones escritas del proceso penal, ¿verdad? Me doy cuenta que la defensa de otros regidores ya había hecho una suspensión condicional y me resultó sorprendente, realmente, sorprendente, que ellos habían propuesto un plan de reparación del daño consistente en todo lo que ya le habían pagado a la empresa esta por las luminarias, por el servicio de luminarias, y el dinero que ellos habían recibido. Y yo dije, bueno, ¿por qué hicieron esto? Es que es el monto de la reparación del daño. No hay reparación del daño. El cohecho, señores, el bien jurídico tutelado no es el patrimonio de la hacienda pública, no. Es la correcta marcha de la administración pública. Por lo tanto, no hay daño patrimonial. Entonces, ¿qué hice yo? Imagínense, ya se comprometieron todos los regidores a pagar 4 millones de pesos. Imagínense, su defensa los comprometió. En fin, eso pasa por no leer su codiguito y no estudiar dogmática penal. Entonces, mi planteamiento de reparación del daño fue muy simple, señoría, pues no hay reparación del daño, está indeterminado. Entonces, mis defendidos proponen como reparación del daño una donación por 10,000 pesos cada uno a la entidad de beneficencia pública que el ayuntamiento elija, que nos digan a cuál, se le hace la donación y además, pues que presten servicios sociales del ayuntamiento. Así es sencillo. ¿Y qué creen? Mi suspensión condicional del proceso fue aprobada tal cual. No pagué un peso. ¿Sabes eso? La prensa de Yucatán, ¿verdad? Se libran sin pagar nada. Ladrones, bárbaros. Tan sencillo. Hay que entender los bienes jurídicos tutelados de cada tipo penal, de los delitos en materia de corrupción, hasta para las salidas alternas. Este era un asunto que yo no quería litigar, no quería llegar a juicio. Quería terminarlo rápido y cobrarlo rápido, que es la que al final nos interesa a los litigantes, ¿verdad?
Y funcionó. Y ya, tan simple. Con respecto a esto, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Entonces, vean, el ejercicio Claro, directivo, maestro, muy bien. ¿sí? Son cosas que salen de la experiencia. Que tenemos que conocer el tipo penal en materia de corrupción que vamos a defender y hacer un desglose de este para poder saber cómo lo vamos a defender. Recuerden que estos tipos penales normalmente el impulso que hay atrás, aunque sí es de la Fiscalía Especializada en Delitos en materia de corrupción, el impulso es político, es un hecho, y no solo aquí, en todo el mundo. La escobita nueva siempre quiere barrer mejor que la anterior. Estamos haciendo una limpia en la casa, estamos descubriendo que el anterior alcalde era un bandido, o el anterior gobernador era un bandido. Entonces, casi todas esas denuncias vienen de eso, porque si la gente ve que no se está haciendo nada, pues dicen, oye, tú prometiste que ibas a perseguir, que ibas a meterlos a la cárcel. Vienen de una persecución política. Entonces, las más de las veces no logran cuadrar nunca las carpetas de investigación. Entonces, otro consejo práctico. Analicen muy bien, sean muy cuidadosos con la medida cautelar. Ahí tenemos los ejemplos clarísimos y tristísimos de Emilio Lozoya y de Rosario Robles. Ninguno de los dos tendría por qué estar preso, ¿sí? En el caso de Rosario Robles, yo lo atribuyo a inexperticia de su defensa. Cuando vayan a defender un funcionario público, primero, háganle entender que los expertos son ustedes, no él, y que no puede hacer lo que le dé la gana. Vean cómo le fue a Lozoya por ir a comer pato pequinés. Vean lo que le pasó, ¿verdad? Le revocaron, le modificaron su medida cautelar y para adentro, papá. Entonces, háganlos entender, no te exhibas. Cumple con tu medida cautelar. Si tu medida cautelar consiste en no salir a una determinada demarcación territorial, no salgas. No te vayas a Cancún a pasear, ¿no? Sin permiso del juzgado, o sin que lo sepa la UMECA, el Centro de Evaluación y Control de Medidas Cautelares. No. Si traes un localizador electrónico, menos en su estado, menos, por favor. ¿sabes? Pero la idea no es que estén dentro, es que estén fuera. Entonces, cuando comiencen ustedes a defender un delito en materia de corrupción, hagan este estudio previo, hagan su propia evaluación de riesgo de ustedes para ver qué tan susceptible es su cliente de una prisión preventiva justificada en los delitos que no sean de prisión preventiva. Bueno, de hecho, ninguno es de prisión oficiosa, ¿no? Hagan ese estudio, chequen sus domicilios. Rosario Robles, porque se quedó, porque tenía varios domicilios y nunca precisó cuál era. Mintió en su momento. Y ya vieron que esa medida cautelar ya aguantó amparo y hasta revisión, ¿eh? Y creo que la ampararon para algún efecto y luego le volvieron a meter otra vez prisión preventiva. El pueblo quiere sangre. Entonces, piensen en la posibilidad real de que los vayan a meter. Evítenlo. Esto cuando no les libran una orden de aprehensión, ¿verdad? Pero eso no significa que se van a quedar en prisión preventiva o que se puedan modificar las condiciones objetivas para ponerlos en libertad. Entonces, hagan esta evaluación de riesgo, chequen toda la parte del capítulo de medidas cautelares del Código Nacional y vean hagan una entrevista con su cliente y hagan un checklist. No queremos tener al cliente fuera, no dentro, porque adentro va a ser difícil que nos paguen, ¿verdad? Y es más difícil defender siempre con el cliente adentro, siempre. Estando fuera es más sencillo. Entonces, hagan un checklist de todos los parámetros de riesgo que pueden conllevar a imponerle al cliente una prisión preventiva y busquen siempre algo más benéfico. Parece una verdad de perogrullo, pero poco lo hacen. Entran a la audiencia a improvisar. Digo, si te llamaron hace 10 minutos, pero aún así, puedes tú visualizar de tu carpeta de investigación ese factor de riesgo que puede llevar a que pida una prisión preventiva, porque lo hace. El Ministerio Público lo hace. Sobre el tema medidas cautelares en derechos en materia de corrupción, ¿alguna pregunta? Nada. ¿Está claro? Bueno, entonces, es un consejo práctico. Esta de las medidas cautelares. Vamos a ir rápidamente, porque ya el tiempo se nos... Yo no tengo mucha prisa, ¿verdad? Salvo que a las... ¿Puedo preguntar algo, abogado? Adelante. Muy buenas noches, abogados. Mire,
Estoy muy atento, muy interesante lo que estás planteando, Fernando, abogado, maestro, los delitos que se están comentando como conclusión, concusión y demás, pueden sumarse en un delito de los hechos de corrupción, es decir, en un acto pueden haber varios delitos. Por ejemplo, en el anterior, yo había visto allá que una acción de una autoridad, en este caso, pudiera tratarse del municipio de Mérida. Hay un caso interesante que está pasando en la ciudad de Mérida en cuanto a la recaudación del impuesto predial. En el decreto constitucional de la ley de ingresos, no hubo casi modificación, aunque algún cálculo se hizo por ahí, pero al momento de aplicar el cobro por parte del cabildo, de la hacienda municipal, están cobrando prácticamente en algunos casos el doble, ¿sí? Sin que se haya hecho una recatastración, es decir, no hay un órgano técnico que haya mandatado el incremento de los valores catastrales. En este caso es posible que la acción de la autoridad municipal esté cometiendo un delito, en este caso de corrupción, al tratar de cobrar al ciudadano común y corriente por tener un predio, un impuesto mayor al que realmente debería de recaudar la autoridad. Mira, Gabriel, es muy interesante tu planteamiento, Gabriel. Ya había yo escuchado algo sobre eso. Tenemos que entender, fíjense cómo en los delitos, en los posibles delitos en materia de corrupción, ahora tenemos una ley fiscal presente, ¿verdad? La ley es de ingresos de los municipios. ¿Cómo se fija los impuestos? En este caso, el impuesto predial. Todo impuesto tiene una base, una tasa o tarifa y un sujeto. ¿A quién va dirigido el impuesto predial? Bueno, a todas aquellas personas que son propietarios de inmuebles. ¿Sí? En base, ¿qué ley lo regula el impuesto predial, Gabriel? ¿Qué ley lo regula? ¿Qué ley regula el impuesto predial? Pues es un decreto de la ley de ingresos, prácticamente. Bueno, entonces, pero la base para el cobro del impuesto predial, según la ley de ingresos, es el valor catastral. bueno. Me explico, pero ese valor no ha cambiado, porque desde el 2015 ese valor catastral técnicamente es el mismo, pero al momento de aplicar... Me parece que lo que pasó en Mérida fue que cambiaron la tasa, no el valor catastral. ¿Cuál es el valor catastral, amigos? Los que conocen de derecho civil, notarial, lo saben. Valor catastral es el que fija una autoridad técnica, un órgano técnico del ayuntamiento, que es el catastro municipal, que es el que hace un análisis de los predios y en base a fórmulas muy complejas dice, a ver, tu inmueble que mide tanto por estar en esta zona, esa fundamentación y motivación no la dan nunca, ¿verdad? Simplemente vemos nuestra cédula catastral y dicen, ay, mi predio ya vale 10 millones de pesos, ¿qué pasó? Si antes valía nada más 2 millones. Lógicamente, recuerden ustedes que se dio autonomía a los municipios en una reforma constitucional que hubo hace como unos 10 años para que ellos fijaran estos valores catastrales, para irlos equiparando al valor comestral, para aumentar su base recaudatoria. Entonces, este valor catastral va a ser la base para pagar el impuesto predial. Yo no me acuerdo ahorita de la tasa, te mentiría, pero me parece que lo que pasó ahí fue no una revaluación catastral, que tendría que hacerse un proceso complejo y es un proceso que tarda años además por el catastro municipal de Mérida para poder aumentar los valores. Acá lo que hicieron los regidores fue cambiar la tasa. Me parece que así fue. Ahora, ¿esto es válido o no? No me acuerdo yo ahorita. Creo que sí lo es. ¿Será constitucional o no? Bueno, eso tendría que definirse a través de un juicio de amparo. No lo sé. No necesariamente tendría que ser delito. Pero en el supuesto de que no estuviera legítimamente, ¿se cometería un delito en ese rango en cuanto a la ley? Bueno, mira, no necesariamente toda conducta humana es delito o encuadra. Acuérdense que el principio de exacta aplicación de la ley penal, muchas autoridades actúan fuera de sus atribuciones y facultades y no por ello necesariamente están cometiendo un delito. Puede tratarse de una cuestión de interpretación de una ley. En este caso, pues,
no necesariamente estarían cometiendo un delito. Si ellos piensan, creen y lo sustentan que ellos tienen facultades y atribuciones para aumentar la tasa del impuesto predial, en su concepto lo pueden hacer, ¿no? Si están violando una ley o no. Si lo hacen, tendría que ser algo muy evidente, ¿verdad? Para que incurrieran, por ejemplo, en la coalición de servidores públicos. Por ejemplo, la coalición, me imagino que ese es lo que tú querías platicar, la coalición. Aquí varios funcionarios públicos, que en ese caso pues sería un cabildo, un ayuntamiento, tienen que coaligarse. O sea, coaligar significa actuar en conjunto, ¿sí? Para tomar medidas contrarias a una ley, un reglamento u otras disposiciones de carácter general, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la comisión pública en que de sus ramas. ¿Se acuerdan? Tú eres yucateco, eres paisano y amigo personal. ¿Te acuerdas del gobierno de Dulce María Sauri? Lo que pasó al final de la gobernadora Dulce María Sauri. Cuando renunciaron, se habló mucho de que fue la primera vez que el Partido de Acción Nacional ganó la alcaldía de Mérida. Y, según esto, se le arrebataron por orden presidencial al abogado Orlando Paredes, un connotado priista. Cuando se impuso, cuando vino esta concertación, le llamaban, que operaron, prácticamente muchos funcionarios de la administración pública estatal renunciaron, ¿te acuerdas? Y la gobernadora renunció. Entonces, en este caso, por ejemplo, se comete, estos que se coaligan porque ellos querían un impacto político y abandonaron la función pública sin estar legitimados. Tomaron dimitieron de sus puestos, es un supuesto. En el caso que tú señalas, el Ayuntamiento de Mérida tendría que estar claramente, en mi concepto, claramente impedido de cambiar la tasa de valor catastral, claramente impedido. Ahora, el catastro no necesita de una orden del cabildo para hacer una recatastración. Este debe ser un programa permanente. La revaluación catastral es permanente. Y ustedes, cuando vayan a pagar su impuesto predial o hagan cualquier trámite relativo a su inmueble, se van a dar cuenta cuando les pida su cédula catastral, porque ahí viene el valor catastral, ¿verdad? Y de repente van a ver que hace 10 años costaba, no sé, 2,000 pesos y ahora, chin, vale 1,000,000. Es una cuestión técnica. Ya tienen sus reglas. Los catastros, cómo trabajar, no necesariamente requiere una autorización del ayuntamiento. La revaluación catastral debe ser un proceso permanente. Y los municipios pues tienen autonomía financiera en este sentido, con respecto a sus ingresos, ¿verdad? Si es un ingreso municipal, quieren cambiar la tasa, bueno, hay casos y hay infinidad de amparos, de juicios de amparo y jurisprudencia por toneladas con respecto a la legalidad o no del cobro de contribuciones. Yo creo que esta conducta de estos servidores públicos del Ayuntamiento de Mérida pues tendría que pasar el tamiz del juicio de amparo para ver qué tan constitucional o no es su actuar, pero no necesariamente esto implica la comisión de un delito, que en este caso podría ser la coalición de servidores públicos, ¿no? Ellos piensan, creen, están convencidos, que quiero pensar que se asesoraron para cambiar la tasa, ¿no? Y tienen un fundamento para hacerlo. Antes de votar, lo tuvieron que haber hecho. Si no tenían esa facultad, pues están cometiendo coaliciones de servidores públicos, ¿no? O en el 2018, en el artículo 2018, habla de concusión. Creo que es más similar a esta. No sé, en tu opinión. Vamos a ver. Iba yo a esto, digo, la concusión dice. No, la concusión se refiere al servidor público, siendo servidor público, y a título de impuesto, contribución, recargo, renta, rédito, salario, emolumento, exija por sí o por medio de otro dinero, valores, servicios o cualquier otra cosa que sepa no ser debida o en mayor cantidad que la señalada por la ley. Aquí estaríamos, vamos a poner un ejemplo de concusión que sea claro, que le digas a alguien, vamos a pensar que los inspectores de un mercado, del servicio de mercados de un ayuntamiento, vayan y le digan a la persona dueña del puesto, a quien ocupa el puesto, normalmente son concesionados. Oye, ¿sabes qué? Este año me tienes que pagar como contribución 2,000 pesos más. Oye, pero es que la ley de derecho, a mí solo me cobran 1,000 pesos, no, pero me tienes que pagar 2,000. Eso sería una concusión. Es diferente, ¿sí? Son matices muy sutiles, muy, muy sutiles. Y vean todas
los supuestos que tiene. Como la concusión en este caso, ya pasamos a este delito, se refiere a un servidor público. Tiene que ser un servidor público el sujeto activo, forzosamente. Y vean, tiene que pedir ese dinero a título, bueno, dinero, valores, servicios u otra cosa. Tiene que ser a título de impuesto o contribución directo, los previstos en las leyes fiscales, recargo, renta, rédito, salario o emolumento. Otro ejemplo muy claro de concusión, por ejemplo, la camioneta de policía que ronda tu cuadra o que ronda tu colonia. Vamos a pensar que el comandante de esa camioneta de policía diga, oiga, jefe, me tiene usted que pagar por la protección 20,000 pesos mensuales. Óyeme, porque pues si no, no lo vamos a cuidar. Aquí también puede haber otros tipos penales que concluyen, pero es un claro ejemplo de conclusión. Está pidiendo un emolumento para sí, para sus policías, en este caso dinero, pero podría ser que te pidan, no sé, tengas un restaurante y te pidan que les des de comer, ¿verdad? No necesariamente tendría que ser dinero. Esta es la conclusión. No sé si quedó claro la explicación del tipo. Claro. Bueno, vamos a hablar de rápidamente, y ya para concluir, y disculpen, es un tema muy amplio, de los más comunes, que son el cohecho y el peculado, que son los que normalmente ocurren más, ¿no? Por los cuales se judicializan más carpetas. Este cohecho es lo que aquí yo les platicaba hace un momento sobre los regidores del municipio de Progreso, Yucatán. Son varios supuestos. Cada estado, cada legislador estatal, perdón, aquí en este caso el legislador federal, pues ha hecho, es libre de legislar al respecto, ¿verdad? Y de enumerar las conductas que pretenden encuadrar en cada delito. Pero, por ejemplo, el cohecho, para que lo entiendan brevemente, la mordida. Eso normalmente es. Entonces, vean en la fracción primera del artículo 222 del Código Penal de la Federación, se habla de un servidor público que por sí o por interpósita persona, o sea, él puede mandar a alguien a hacerlo, a su secretario, por ejemplo, no sé. O a un prestanombre, o a un gestor, solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro dinero o cualquier beneficio. No tiene que ser necesariamente dinero. O acepte una promesa para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones y derechos a su empleo, cargo o comisión. El ejemplo más claro y más simple es cuando te para el policía estando alcoholizado. Y él sabe que pues tiene que imponerte una multa, tiene que llamar al alcoholímetro, te van a llevar al torito, ¿verdad? Si tú le das dinero al policía, el policía comete peculado, cohecho, perdón. Por ejemplo, la fracción segunda, quien prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se menciona en el artículo 2 de ese código para que haga o omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión, también a funcionarios públicos. Aquí, por ejemplo, se hablan también de los legisladores federales, que en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, legislador federal es exclusivamente diputados federales y senadores. Cuando se esté llevando a cabo un debate de aprobación de presupuesto, gestione o solicite los cabilderos, los lobistas, ¿no? Gestione o solicite asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo o obteniendo para un tercero una comisión, dádiva o contraprestación en dinero o en especie, distinta a la que corresponde al ejercicio de su encargo. Al legislador le corresponde su dieta, ¿verdad? Le paga el Congreso de la Unión, le pagamos todos los mexicanos, de hecho. Vamos a pensar que viene el gobernador de Tamaulipas al gobierno, al Congreso del Uno y dice, oye, asígname a mí más recursos para hacer calles, mira, ahí tengo una corta, ¿verdad? Ahí tengo una lana. Eso es un cohecho. O el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales. Me parece que de esto están acusando o pretenden imputar la tantas veces pospuesta audiencia inicial del Ricardo Anaya, creo que es cohecho, porque él era legislador federal y dice que le llevaron un maletín con dinero al Congreso, ¿verdad? Entonces, ese es el cohecho. Mire, por ejemplo, acá hay uno, este es un tipo penal especial, es un bis, el 222 bis, cohecho a servidores públicos extranjeros. ¿Les suena, por ejemplo, el caso Odebrecht?
ahí sucedió esto. Es lo mismo. Tú, para obtener un beneficio, ventajas indebidas en el desarrollo de transacciones comerciales internacionales, vas y le das una lana a un servidor público extranjero. Corrupción, pues hay en todas partes del mundo, ¿verdad? Bueno. Y el peculado, que es el que yo les decía hace un momento, de los más comunes. El que para beneficio, el caso más común, que tú distraigas de ese objeto dinero, valores, fincas o cualquier cosa perteneciente al Estado en particular, si por razón de su cargo los hubiese recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa. Vamos a pensar, por ejemplo, valor, dinero, pues ya les platiqué, desviar partidas presupuestarias que estaban destinadas o etiquetadas para un fin y se usan para otro. Es el caso más claro. Valores, pues puede ser, no sé, algún tipo de tesoro estatal, vamos a pensar así, alguna obra de arte, quizás, por ejemplo, estatal, que esté en una pinacoteca estatal, y el señor gobernador se le lleva a su casa particular. Una finca, vamos a pensar que el gobierno del estado tiene una quinta, ocurre aquí en Yucatán, por ejemplo, hay una quinta que se llama La Ibérica, que se destina por uso público. Vamos a pensar que el señor gobernador quiere hacer una fiesta privada a los 15 años de su hija y utiliza la quinta del gobierno del estado para hacer los 15 años. Estaría incurriendo en peculado. No tiene que ser dinero, pero sí tiene que pertenecer al estado. Bueno. O bien reciban dinero de un particular, en este caso, esta empresa que se dedica a la iluminación pública, pues les dio una lana a los regidores de ese municipio para que le aprobaran a ellos el contrato y no se lo dieran a otra empresa, ¿verdad? Entonces, otra muy clara, cuando el servidor público utiliza para el autoelogio, la autopublicidad, los fondos públicos, los utiliza para promover su imagen pública, la de su superior jerárquico, la de un tercero, o para denigrar a cualquier persona. A veces a esto le llaman comunicación social, ¿verdad? Se hacen promoción a sí mismo. ¿Qué tan? Hay una línea muy delgada entre la comunicación social y el peculado. Aguas. O lo mismo, una persona que solicite o aceptar, aquí ya estamos hablando de un particular, ya no tiene que ser un servidor público, cualquier persona que acepte realizar estas promociones o denigraciones a cambio de fondos públicos. Esos contratos millonarios que de repente vemos aparecen en publicidad. Oye, que le dieron, no sé, al periodista fulano de tal, le dieron un contrato para su empresa para hacer X cantidad de cosas, ¿no? X cantidad de financiamiento. O prestar tales servicios. Eso es especulado. Y cuando al final, en este caso es un delito federal, habla de servidores públicos federales, cuando están obligados a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales y los distraen de ese objeto para usos propios o ajenos, o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó. Fíjense que acá pareciera haber una colisión de normas, un conflicto de leyes entre el 223, fracción cuarta, y lo que vimos antes con respecto al cohecho. Pues, por eso tenemos que estudiar muy a detalle el delito por el cual el Ministerio Público formula imputación y solicita la vinculación a proceso. En mi experiencia me ha tocado, ¿cuáles ustedes que el juez de control puede reclasificar? Si ve que la conducta no encuadra en ese delito, la puede encuadrar en otro. Pero vean, es tan complejo, es tan compleja la cuestión de los fondos públicos que normalmente, a mí me ha ocurrido, cuando ve el juez que no hay, que haya tipicidad, que la conducta no encuadra dentro del tipo penal, no se pone a estudiar ese momento el Código Penal para reclasificar, a menos que haya un receso en las vías y se vaya, ¿verdad? Me ha tocado poco. Pero no lo hacen, no te dan no vinculación. Bueno, no sé en mi experiencia si ha pasado, ¿no? Bueno, entonces, vamos a, ¿cómo dejo de compartir pantalla acá? Porque no le, a ver. En el mismo lugar, a un lado del micrófono, en la parte de abajo, al lado derecho, dejar de compartir pantalla. Aquí está, ya vi, perfecto. Ya no está compartiendo. Muy bien. Bueno, pues ya hablamos, le repito,
no era una plática científica, eran recomendaciones prácticas para la defensa de estos delitos en materia de corrupción, ¿verdad? Ya vimos también que pues, se les ha denominado así, pero han existido hace años, muchísimo, toda la vida han estado ahí esos delitos, pero no se perseguían. Ahora esto se está haciendo más frecuente con las alternancias que hay en los gobiernos, tanto municipales como estatales y federales, y porque, bueno, las fiscalías anticorrupción tienen que justificar la chamba, ¿verdad? Nos cuestan a todos. ¿Es complicado? ¿Es complejo? Sí, pero es posible defender a un funcionario público, pero hay que estudiar bien los asuntos, hay que estudiar bien. ¿En qué momento nos vamos a enterar? La Fiscalía Anticorrupción empieza a hacer una investigación y tú más o menos ya sabes por dónde va, pero la noticia final de qué delito te van a imputar o le van a imputar a tu cliente y por el cual van a solicitar su vinculación, pues va a ser en la audiencia inicial. Bueno, la primera noticia la tienes cuando te llega el citatorio para la audiencia inicial. Pero si tienes suerte y no te mandan a aprender, ¿verdad? Entonces te llega el citatorio para la audiencia inicial y ahí ya viene una clasificación jurídica y dices, por esto lo van a imputar. Vamos a ver. Les repito, estas carpetas son gigantescas, son miles de fojas, sobre todo cuando tienen que ver con cuenta pública. De todos esos datos de prueba que están en la carpeta de investigación, ¿cuáles va a utilizar el Ministerio Público? Por ejemplo, en el caso que les platicaba del presidente municipal y del peculado, había la entrevista de un testigo, de un auditor de la Auditoría Superior de Yucatán, en que dice, no, es que en el ramo 28 sí se puede utilizar el dinero para prestaciones sociales, no hay problema. Otros dos dijeron que no. Obviamente esa entrevista que me favorecía, el Ministerio Público nunca la mencionó durante la audiencia inicial. Yo sí, ya la conocía. Ya más o menos puedo visualizar qué datos de prueba van a utilizar y cuáles no, pero la relación final nos va a llegar cuando el Ministerio Público propiamente ya formule la imputación y enuncie la clasificación jurídica de los hechos. Nos va a decir cuál es el hecho señalado en la ley como delito por el cual se pretende vincular, pues imputar en un primer momento. Bueno, es conveniente, le repito, hago mucho hincapié en la cuestión de la medida cautelar porque son tantos los datos de prueba que hay que si vamos bien preparados podemos lograr la no vinculación a proceso, que es el sobreseimiento de la causa, en la misma audiencia. ¿Para qué la interrumpimos? Siempre que interrumpimos una audiencia, recuerden, a veces sorprende a la defensa. Acuérdense que el fiscal en el caso Rosario Robles, cuando le formuló imputación, no pidió ninguna medida cautelar, ninguna. Y su defensa se confió. Y cuando se reanudó la audiencia, después de que la vincularon a proceso, el fiscal dijo, que por ser amigo personal mío, dijo, a ver, espérame, ¿a dónde va? Prisión preventiva justificada, señoría, por esto, y se la dieron. Y hasta hoy la señora está presa. Pues, lo ideal es ir preparados también para la medida cautelar, porque lo ideal también es estudiar todas las carpetas. Y si nos la dieron ese día y tenemos, no sé, 2,000 fojas, en la misma audiencia no nos la vamos a echar, digo, tampoco somos superhumanos, ¿verdad? Entonces, bueno, sí superabogados, sí, pero no superhumanos. 2,000 fojas, imagínense leerlas todas. Lo ideal sería pedir prórroga del plazo constitucional para que se resuelva la situación jurídica, para poder abocarnos al estudio a marchas forzadas, pedir la duplicidad del plazo. Pero si vemos como que está muy riesgosa la cuestión de la prisión preventiva, pues a lo mejor no podemos echar en una sola audiencia, en una misma audiencia. Pero si ya estamos preparados para defender la medida cautelar, llevamos datos de prueba para establecer que no hay riesgo de fuga a nuestro cliente, no es un peligro para el proceso y demás, pues interrumpámosla para poder estudiar mejor. Bueno, pues esa es una serie de recomendaciones prácticas. En este punto, pues si estamos finalizando, si les pediría yo que si quieren hacer una pregunta, duda o comentario, adelante, por favor. Nada. Buenas noches, don Fernando. Adelante. Julio César Ortega, de este lado, agradeciéndote tu excelsa disertación. Y nada más una cuestión, no sé si en tu experticia o has llevado algún asunto o has patrocinado algún asunto de cohecho pasivo que podamos cometer los particulares
y en su caso, ¿qué tan materializable pudiera ser? Bueno, el cohecho pasivo lo comete el particular que va y paga. Oye, te doy una lana porque hagas esto. El cohecho pasivo es la mordida al policía, ¿sí? Pero hay estados en los que no está tipificada todavía la figura del particular en el cohecho. Todavía no. Es el cohecho activo. Cuando llega el policía y te para y tú le dices, oiga, jefe, no lo podemos arreglar de otra manera. Y el policía te dice, lo dejo a su criterio. Es un ejercicio rápido. Vamos a pensar que en el estado está tipificado el pasivo y el activo. ¿Realmente aquí existe un cohecho hasta este momento? No, porque nadie mencionó dinero, nadie ha mencionado nada. Oiga, no lo podemos arreglar de otra manera. Lo dejo a su criterio y tú sacas tu billete de 500. Ahí está el cohecho pasivo, porque el policía no te pidió nada, ¿verdad? Había un maestro de la Facultad de Derecho en mis tiempos, Gabriel lo conoce, que bueno, había salido mal en tu examen de, creo que era penal, ¿no? Derecho penal, o no me acuerdo de qué materia daba, amparo, creo. Y le decía, oiga, por favor, abogado, deme chance, que mire, que la chamba, que el despacho me tiene. Y decía, tigre, te decía, yo no te pido nada, pero tomo whisky. Ese cohecho, ¿verdad? También. Para poder establecer el cohecho pasivo, estimados amigos, con el grado de estándar probatorio que se requiere para la audiencia inicial del artículo 19 constitucional, ¿sí? Necesitaríamos forzosamente probar, establecer, mejor dicho, con el estándar probatorio del 19 constitucional, que al servidor público se le dio ese dinero, se le dio ese bien, se le dio ese servicio. Tendríamos que tener datos de prueba de eso. En este caso, por ejemplo, de Progreso, ahí no hay cohecho pasivo, en ese momento no había cohecho pasivo en Yucatán. La empresa lo estaría cometiendo. En el tipo penal yucateco de ese tiempo, del 2016, solo se contemplaba al servidor público como cohecho, que pudiera cometer cohecho, no el particular. Bueno, existe un video. El video fue tomado por una cámara que estaba oculta en el salón de cabildos del ayuntamiento. No pertenecía a ningún sistema de vigilancia. Era un sistema de espionaje, ¿sí? Y esa cámara, que no tenía sonido, por cierto, solo video de alta definición, si ustedes quieren, se veía claramente a los regidores. Alguien, una persona que no se lograba identificar quién es, y nunca se logró identificar quién es, lleva un paquete con sobres de Manila, papel Manila, que adentro tenían dinero. Pues se ve a un regidor que se para y le pone segurito a la puerta, para que nadie lo vea. No sabía que lo estaban filmando, ¿no? Y sacan el dinero y lo empiezan a contar. Lo vuelven a meter a su sobre y se van cuando termina la sesión de cabildo. Pero no oímos el sonido de ese video. Pues, en este caso, no podemos establecer un cohecho porque no sabemos de dónde vino el dinero ni para qué era. Eso es lo primero que hay que identificar, ¿sí? El particular logró dar el dinero, o el bien, o la botella de whisky, o no sé, el vehículo, el carro, para que el funcionario público, el alcalde, haga o deje de hacer algo. Entonces, siempre hay que buscar el dinero. ¿Para qué era? ¿Qué tal que los señores estaban cobrando algún su aguinaldo? Era diciembre, además era un arbolito de Navidad en la sala de cabildo. ¿Y qué era su aguinaldo? Porque no podemos saber cuánto dinero era. Fíjense, llegó a la Fiscalía Anticorrupción, llegó a llevar un testigo. Desde risa, pero lo van a encontrar en las carpetas, de veras, lo van a encontrar. La testigo es una contadora pública que trabaja en el ayuntamiento. Y dice, por mi experiencia, fíjense, dice el testigo, por mi experiencia y el tiempo que pasaron contando los billetes, yo creo que son 110,000 pesos. Háganme el favor. ¿Qué dato objetivo es ese? Es una mera especulación, o sea, por favor. Pues, hay que buscar el origen del dinero o de lo que se le haya querido dar al servidor público
por el particular. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Para qué era? ¿Qué tal, por ejemplo, que yo le estaba dando prestado dinero a ese servidor público porque es mi amigo? Es una lana que él quería, no quería hacer un cuarto en su casa, comprarse un coche y se va a Europa, no lo sé. Yo le estaba prestando el dinero. No se lo estoy dando para que vote en la sesión de cabildo, para que me den un contrato a mí, ¿verdad? Ese hecho tendría que establecerse primero con datos de prueba objetivos. Busquen eso. Si no está el origen y para qué era el dinero, la prestación, no hay cohecho. Tan simple como eso. Ni de parte del funcionario, ni de parte del particular. No sé si eso aclaró la duda. Muchísimas gracias, bastante ilustrativo. Gracias. ¿Alguien más? Adelante. Por Todo favor. muy bien, maestro. De antemano, mil gracias por compartir su sabiduría con nosotros. No, hombre, nada de sabiduría. Soy un colega más, Fernando, para usted, para los amigos. No me gustan los grados, o sea, que me llame con el grado, soy amigo para usted, estoy a sus órdenes, lo que requieran, si somos amigos del Face, ahí estoy. Cualquier duda que tengan, comentario, al menos una opinión, siempre van a tener de mi parte, ¿verdad? Siempre la van a tener para un caso concreto en particular, con todo gusto, ¿verdad? No es sabiduría, es simplemente experiencia salida de 30 años en el negocio, ¿verdad? Tan simple, y unos 14 en el nuevo sistema de justicia penal, no más. Entonces, son maneras que me han funcionado a mí. Yo siempre digo, yo no les voy a decir a ustedes cómo hacerlo. Les digo cómo lo hago yo y me ha funcionado. Y si a ustedes les funciona, pues qué bueno, ¿no? Me daría mucho gusto. ¿Alguien más? Hola, maestro. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien que tenga alguna pregunta a nuestro invitado especial? Sí, aquí Alan Santos, un servidor. Adelante. Solo para preguntarle dentro del peculado, en el elemento que tenga aquel servidor público que tenga en razones su cargo, pues aquí dentro de la experiencia nos ha tocado servidores públicos que firman contratos y ahí una tesis de defensa es, bueno, él no tiene a cargo el dinero o por el que salió el contrato, por el que se pagó de más. Y ahí lo que maneja mucho la fiscalía es la figura del codominio funcional, que si bien no tiene el dinero, mediante su firma o mediante un acto propio, sí pudieron haber realizado ese peculado. Ahí sería mi duda, ¿qué tan amplio puede ser ese concepto y si sí alcanzaría a ese servidor público? Bueno, yo creo que ahí a lo mejor podría haber otro delito, pero no peculado. Para que se cometa en el supuesto de tener la custodia del bien, yo lo usé también en esta audiencia que les platico. Los presidentes municipales y los tesoreros de los ayuntamientos, en los estados pues tienen organizaciones diferentes, sus secretarios de finanzas, siempre hay alguien que tiene la firma en los cheques. Hay una caja chica también, ¿no? Efectivo casi ya no se maneja en los gobiernos, pero hay cajas chicas. Le dan a veces a funcionarios, no sé, 10, 15, 20, 30 mil pesos, no lo sé, para gastitos de oficina. Los tienen que comprobar con facturas. Cuando se trata de cuenta pública, ya hablamos únicamente de disposiciones a través de cheques o de transferencias bancarias. Alguien tiene la firma de la chequera. Normalmente es una firma conjunta. En los municipios, por ejemplo, son los presidentes municipales más los alcaldes. Y bueno, para hacer la transferencia electrónica, alguien tiene las claves electrónicas, los tokens, para hacer las transferencias. Pero siempre tiene que haber una orden o un soporte detrás. No entendí muy bien tu planteo. ¿Me puedes repetir esa partecita de la cuestión de la firma del codominio funcional, del hecho de que habla esa fiscalía? ¿Qué dicen ellos? Es que el dinero no lo tiene físicamente el funcionario, a menos que lo tenga en su caja chica, ¿verdad? Pero tiene firma en la cuenta y tiene, no necesariamente el propio funcionario, tiene algún subordinado de él, algún administrativo,
tiene esos tokens o las claves para poder hacer las transferencias del dinero electrónicas de la cuenta de la entidad pública hacia la del particular. Todo tiene que estar soportado por un contrato que tiene que haber autorizado alguien. El pago tiene que cuadrar, tiene que ser exacto y perfecto. Y el funcionario tiene que tener la facultad de poder tener la firma para poder realizar el pago a través del cheque. Le repito, en este caso del municipio de Zúquila, que es un municipio muy chiquito, presupuesto anual es como 5 millones de pesos, quien tiene la firma, quien tiene la disposición final de los recursos porque tiene autonomía presupuestaria, quien dice para qué lo va a utilizar es el cabildo. Pero no van los 5 regidores a firmar todos los cheques, lógicamente, para eso tienen a un tesorero y tienen al presidente municipal. Ellos tienen la firma en las chequeras. Cuando ellos van a abrir una cuenta, van al banco con su acta de elección, ¿verdad? Y su acta de instalación de cabildo, copia certificada. Entonces, ellos tienen facultades y atribuciones, lo pueden hacer, pero tienen que pagar la cantidad exacta del contrato. Y eso lo tiene que haber autorizado alguien. Ese es el supuesto de que me estás hablando. No, en realidad es en una estructura un poco más grande. Estamos hablando de un administrador. Correcto. Que puede firmar contratos. Correcto. Y bueno, aquí se agrega otro elemento, que es que en el caso la empresa sí está simulando un servicio. Ah, bueno. Entonces, lo que hace Entonces, lo que hace este administrador es como que en un concierto de actividades es, ok, vamos a firmar el contrato, llega la fecha, simulan un entregable, se da la orden de que se pague y todo. Ahí lo que maneja la fiscalía es esa situación de que el administrador, desde que está firmando el contrato, ya constituye un acto que como que en abono de un peculado. No lo veo mucho como peculado. Mira, porque si entendí bien tu ejemplo, es que el administrador que está facultado para celebrar un contrato con un particular que va a prestar un servicio a la administración, firma y el servicio nunca se presta. Por ejemplo, vamos a pensar que contratos, servicios de fotocopiado, pero nunca se hacen los servicios de fotocopiado. O vamos a algo más intangible, contratos, servicios de vigilancia o de asesoría, los clásicos, de asesoría en un determinado tema, y nunca se presta el servicio. Es ese supuesto. Correcto, de hecho ya le iba a decir de asesoría porque era más el supuesto. Son los clásicos, mira. Yo no lo veo como peculado, al menos no del Código Penal Federal. Pudiera haber otro delito, pero no peculado, pienso yo. Ahorita quisiera, así, en voz alta, pudiera yo pensar quizás depende del Estado propiamente, ¿no? Pero me suena más, cohecho, ¿ves qué es, no? Cohecho. ¿Mencionaste cohecho? No, peculado. Peculado. Por la distracción del objeto, o sea, él maneja un objeto jurídico que... Porque al final él sí puede hacerlo. Él está facultado legalmente para celebrar ese contrato, solo que es un contrato similar. ¿Me explico? Sí lo puede hacer. Puede hacer el contrato con el particular para el servicio de asesoría, pero el servicio nunca se presta. ¿Me explico? Yo no lo veo mucho como un peculado. Por ahí puedes jugarlo un poco con la tipicidad, hasta con el sobreseimiento. Digo, el juez te lo puede clasificar, pero vean todo el abanico de posibilidades que podemos manejar aquí. A ver, peculado, vamos a ver. Ilícitamente, peculado por lo menos el federal, fíjese, distraiga de su objeto y su beneficio. Estamos hablando de una partida presupuestaria que está destinada, vamos a pensar, servicios generales, fotocopiado, vigilancia, etc. Existe la partida, el servidor público tiene la facultad de atribución y la utiliza, solo que el servicio nunca se presta.
no es que lo esté distrayendo de su fin, sino que el servicio nunca se prestó. Eso no me suena peculado. Me suena más bien como para, ¿qué será? Quizá pudiera ser tráfico de influencia, no me suena. Quizá intimidación no es, concusión tampoco es, pago y recibo indebido de remuneraciones, tampoco lo veo por allá. Fíjate qué interesante. Pudiera ser a lo mejor un ejercicio ilícito de servicio público, pero yo no lo veo, al menos en materia federal, ese acto en particular, yo no lo veo como peculado. ¿De qué estado eres, perdón? De Chihuahua, maestro. Chihuahua. ¿Y qué dice tu Código Penal al respecto? Te lo encuadran en el peculado, porque ahí no está distrayendo nada. No lo está distrayendo. Aquí, ¿me explico? pues en realidad, sí, por la simulación, y que en realidad la figura importante aquí que trata de invocar la fiscalía es la coautoría, y aquella cuota de participación fue la firma del contrato que establecía ese objeto jurídico que al final no se dio. La coautoría está fuera de duda, se pusieron de acuerdo los dos, porque uno sabía que el servicio nunca se iba a prestar y aún así hizo el contrato, y el otro sabía que nunca lo iba a prestar y recibió el pago. Pero eso no lo veo yo como un peculado, porque el peculado requiere, le repito, cada estado y la federación tiene su legislación penal diferente, sus tipos penales diferentes. Aquí es distraer algo de su objeto. ¿Sí? Este dinero, este millón de pesos, ¿sí? Era para pagar, para bachear las calles. Y en lugar de bachear las calles, yo lo utilicé para comprar tazas de café. Eso es un peculado. Otra, el ayuntamiento compra hojas de papel. Vamos a pensar que eres el director jurídico del municipio. Y ahí tienes ahí tu almacén de hojas de papel tamaño oficio. Y agarras esas hojas tamaño oficio y te las llevas. ¿Verdad? Eso sería un peculado. Entonces, o tienes el clásico, el vehículo de la administración pública, lo usas para tu beneficio particular. En este caso, yo no visualizo, no veo en esa conducta que veo que están presentando en Chihuahua, yo no veo que se haya distraído algo de su objeto. Sí puede haber un delito, pero yo no veo que, no, pero no cohecho. Así que a lo mejor pudieras, estoy pensando en voz alta, en tus próximas audiencias, quizás hasta pedir un sobreseimiento por atipicidad. Porque a lo mejor la conducta, esta conducta en particular, no es un delito en materia de corrupción. Pudiera haber otro, no lo descarto, pero a lo mejor peculado no es. No sé si eso da respuesta a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Despejó mucho. Ahora sí que a tratar de situar ahí esa situación, y le agradezco mucho. Les recomiendo mucho. No tiene que ser un libro con fórmulas matemáticas, no. Lo más sencillo es un libro un poquito desactualizado, es cierto, pero que tiene, a mí me sirve mucho de guía, y a lo mejor me van a quemar en leña verde por decir esto, pero en dogmática penal a mí me gusta de los delitos particulares de López Betancourt. Aparte, perdón, se me cayó mi encendedor, es de los pocos autores que habla sobre delitos de funcionarios públicos, entonces ahora llamados delitos de materia de corrupción, y que hace un análisis dogmático delito por delito, un desglose. Esto a mí me ha ayudado mucho a entenderlo, ¿sí? A entender los delitos de funcionarios públicos, cuáles son los bienes jurídicos tutelados. Lean también jurisprudencia, y amplia jurisprudencia al respecto. A veces los autores dicen, no, es de resultado material, pero la Corte ya dijo, no, es de resultado formal, ¿no? Entonces, eso nos puede ayudar inclusive a prever que no hay reparación del daño, y el panorama nos cambia, ¿verdad? Nos cambia a veces hasta la clasificación jurídica y las salidas alternas. Y ya, pues, si nos va muy mal, verán los beneficios para la sentencia, ¿no? Pero entender
la estructura del tipo penal nos va a ser de muchísima utilidad el debate en la audiencia inicial. ¿Alguien más? ¿Pregunta, duda, comentario? Se sigue cediendo la voz ya por última oportunidad a alguien del quórum. No, pues todo muy claro, reina el silencio. Fernando Alpuche, nuestro invitado especial. La verdad estamos súper agradecidos. Le voy a pedir a nuestro querido vicepresidente César Ortega si puede revisar el documento que se le envió. ¿Perdón? Al doctor Julio César Ortega, Okay. si le puede dar lectura. Ingeniero Ramón, si nos puedes compartir en la pantalla, por favor. Bueno, le voy a dar lectura. Maestro Fernando Alpuche, en representación de asociación colegiada, le voy a entregar un reconocimiento que a la letra dice lo siguiente. El Colegio de Abogados del Estado de Nuevo León otorga el presente reconocimiento al maestro Alpuche Ojeda por su colaboración y apoyo en la realización y partición de la conferencia magistral en 28 de enero del año en curso, con el tema Defensa de delitos en materia de corrupción, dado en Monterrey, Nuevo León, el 28 de 2022, por nuestro presidente nacional, Pedro García Cantú, y nuestro vicepresidente, el doctor Julio César. Le damos un afectuoso saludo, doctor maestro Fernando Alpuche, y le voy a pedir a nuestro compañero ingeniero Espinosa si nos puede compartir el otro documento. Nuevamente le voy a dar lectura al documento que la asociación colegiada, en forma colegiada y por unanimidad se le acaba de designar. Muchísimas gracias. Humildad. La membresía del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León sabe que a los hombres le distingue por el mérito proveniente de la constante práctica de la virtud, conocimiento, trabajo, honradez, rectitud, estudio y lealtad, valores excelentes que llevan a ser un hombre digno y por lo tanto merecedor de alcanzar los estadios, dándose la persona de una distinguida y digno ser humano, profesionista y amigo, quien con su gesto de sabiduría y humildad ha hecho posible que nuestro colegio vea la luz de la sabiduría. Por lo que en la asamblea ordinaria del colegio, celebrada en fecha 28 de enero del 2022, se acordó por unanimidad designarle para hoy y para siempre como miembro honorario al licenciado Fernando Eduardo Alpuche Ojeda, dado y firmado en Monterrey, Nuevo León, el 28 de enero del 2022, por nuestro presidente nacional, el doctor Pedro García Cantú, y nuestro vicepresidente, el doctor Julio César Ortega González. Maestro Fernando Alpuche, es un honor y una bienvenida a la asociación colegiada, la cual tiene su casa aquí en Monterrey, Nuevo León. Y en este momento le cedo el uso de la voz a nuestro presidente nacional, el doctor Pedro García Cantú. Buenas noches, maestro. Pues primero que nada, darle las gracias a nombre de todos los miembros del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León. Le agradecemos personalmente esta plática que tuvo usted con nosotros
que nos ha traído mucho conocimiento, sobre todo a los penalistas, que somos varios, o más bien, somos muchos los que integramos el colegio y que nos va a ser de mucha utilidad para estas cuestiones. Algunos a lo mejor no nos ha tocado llevar asuntos de esta naturaleza, pero lo tenemos presente de que hemos recibido unos tips muy buenos para poder nosotros llevarlos a la práctica en nuestra profesión. De antemano, le agradecemos y esperamos que no sea la primera, que quisiéramos que a ver si nos puede compartir posteriormente otra de estas pláticas tan interesantes. Y muchas gracias nuevamente por compartir su conocimiento y estamos muy agradecidos. Pues les agradezco muchísimo, no me esperaba no ser miembro honorario. A ver qué día nos reunimos a tomar unos whiskies para celebrar esto, cuando esta pandemia pase. Bueno, no va a pasar, pero en la nueva normalidad. De hecho, uno de mis últimos viajes de trabajo fue a Monterrey hace unos meses. Tengo amigos muy queridos allá, me gusta mucho la ciudad y espero saludarlos personalmente. Y desde luego, cuando ustedes quieran una opinión sobre un tema y compartir esa experiencia, estoy a sus órdenes, estimados amigos. Muchas gracias, doctor Pedro, muchas gracias, licenciado Héctor, muchísimas gracias por invitarme y aquí estoy a sus órdenes para que ustedes lo requieran. Aquí está nuestro vicepresidente nacional y también quisiera que expresara sus palabras para usted, por favor. Gracias. Con su venia, señor presidente, pues maestro Alpuche, la verdad es que a título personal y a título del Colegio de Abogados y Criminólogos del Estado de Nuevo León, agradecemos de nueva cuenta la excelsa disertación y toda la experticia con la que se condujo y sí demandamos que pudiera compartirnos en futuras ocasiones toda su experticia, porque estoy seguro que muchos de los que estamos ahorita, incluyendo a los ausentes, pues nos sirve de mucho estas cátedras excelsas. Muchas gracias, don Fernando. Muchas gracias, doctor Julio César, muy amable. Todas sus órdenes. Y aquí tienes tu casa. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sí, muy amable. el día que usted quiera es bienvenido con nosotros y ojalá sea pronto. Y nos comemos un cabrito. Hasta 2. Gracias. Oye, por último, yo nada más en el tema que tocó el compañero de Fernando, en Nuevo León. ¿Perdón? Aquí tienes casa en Nuevo León. Pero algo quería decir el doctor Pedro, le escucho. En lo que comentaba el compañero abogado de Chihuahua, eso yo creo que ahí la verdad de las cosas es otro tipo de delito. Salvo su mejor opinión, yo pienso que es lo que se le denomina los factureros. No, eso ya cae en un delito, es el uso indebido, el uso ilícito de comprobantes fiscales, es diferente. Por eso les decía yo que para poder defender delitos en materia de corrupción, tenemos que echarnos un clavado en el derecho presupuestario que existe, en el derecho legislativo, en el derecho administrativo, para conocer cuáles son las atribuciones y facultades de cada servidor público, qué puede y no puede hacer, qué partidas son para qué cosa. Y muchas fallas, una gran falla que tienen las fiscalías, fíjense ustedes, es que no hacen dictámenes periciales con respecto a estas cuestiones. ¿Quién los hace? Pues los hace la Auditoría Superior del Estado. Claro. Ellos emiten un dictamen de cuenta pública por cada entidad, por cada año. Es obligación legal y constitucional, de hecho. Para eso existen. Para que el Congreso al final es quien apruebe esa cuenta pública. Sí. Es una tipicidad. Si por ejemplo, además, vamos a pensar, fíjese, una nueva reflexión, tiene usted razón, pudiera ser también un uso indebido de comprobante fiscal, pero es otro delito. Pudiera haber dos, Sí. pero no cohecho. Podría ser el uso de no, definitivamente esa conducta no encuadra en ninguno de los delitos que tuvimos a bien ver ahorita. Nada más que acuérdense ahí, pues ya nos salimos del esquema del delito de corrupción, ¿no? Tradicional, y nos vamos a un delito fiscal. Es correcto. Que tiene otro tipo de elementos y tiene otras reglas. Acuérdense ustedes que los delitos fiscales están previstos en el Código Fiscal de la Federación, e inclusive tiene reglas diferentes. Y acuérdense también, por ejemplo,
último comentario, pero ya cuando me prendo a hablar me pierdo. Hay tantos temas de que hablar. Fíjense usted, por ejemplo, en los códigos penales está quiénes son responsables de los delitos. Son responsables de un delito. Aquellos que lo ejecutan directamente o por medio de otro, etcétera, etcétera, etcétera. En el Código Fiscal de la Federación existe la figura del garante. Si en tu empresa o tus funcionarios de tu empresa cometieron un delito fiscal, tú, que eres, no sé, el administrador general o el administrador único, aunque no lo sepas, también tienes responsabilidad penal. Definitivamente. Jugamos con otras reglas en cuanto al delito fiscal. Más y más. Incluso como es una persona moral, como es una persona moral, puede caer hasta en la cancelación de esa sociedad, de esa persona moral. Sanción en el Código Nacional de Procesos Penales. Correcto. Ya se puede formular imputación contra personas. Aquí nos vamos a encontrar que, comentario hacia el margen, que el fisco, el SAT, es el único ofendido o la única víctima que hace sus propias investigaciones. Cuando inicia un asunto con una querella ante el Ministerio Público Federal por un delito fiscal, que no puede empezar, no se persiguen de oficio, ni los fiscales ni los aduaneros. Ellos presentan todo al SAT, al Ministerio Público Federal. Aquí está, mira, aquí están los datos de prueba, generados por ellos mismos. Fíjense. Es el llamado acto equivalente. Exactamente, privilegiado. Y además, acuérdense que hay un desfase entre la parte penal del Código Fiscal de la Federación y el Código Nacional de Procedimientos Penales. No se han concordado todavía. Hay muchas confusiones. Por ejemplo, recuerden ustedes que hay la propuesta o la reforma de hacer que el delito fiscal sea de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, esa reforma todavía no se aterriza. Sí, un voto. Entonces, muy interesante su comentario, dice Pedro. Y ahora sí, pues, muchísimas gracias por todo. Si hay algo más, yo encantado, ¿eh? Podría estar acá toda la noche. No, un abrazo y que descanse, que tenga buen fin de semana. Muchas gracias. Que tenga muy buenas noches. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy amable. Buenas noches y excelente fin de semana. Gracias igualmente. Las constancias Igualmente, gracias. por sus medios electrónicos.